¿Qué es una secta satánica? Una secta satánica es un grupo religioso o espiritual que adora al diablo o a las fuerzas oscuras. A menudo se cree que las sectas satánicas practican rituales oscuros y peligrosos que pueden incluir sacrificios humanos, pero es importante destacar que estas prácticas no son comunes en la mayoría de las sectas satánicas. Es importante tener en cuenta que el satanismo es una creencia bastante diversa y no todas las sectas satánicas comparten las mismas creencias. De hecho, muchas sectas satánicas no ven a Satanás como una entidad real, sino como un símbolo o una metáfora de la libertad individual, la autoexpresión y la rebelión contra las normas sociales establecidas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunas sectas satánicas pueden ser peligrosas y pueden involucrarse en actividades ilegales o dañinas, por lo que es importante mantenerse alejado de cualquier grupo que promueva la violencia o el odio hacia otros seres humanos. Sectas satánicas reconocidas. Es importante destacar que la gran mayoría de los grupos satánicos son pequeños y no están reconocidos como organizaciones religiosas legítimas. Sin embargo, hay algunos grupos satánicos que han sido reconocidos como organizaciones religiosas, aunque su número es bastante limitado. Algunos ejemplos incluyen la Iglesia de Satanás, fundada por Anton LaVey en 1966. La Iglesia de Satanás es probablemente la organización satánica más conocida y ha sido reconocida como una religión legítima en los Estados Unidos. El Templo Satánico, fundado en 2013. El Templo Satánico es una organización que se define a sí misma como una religión no teísta que promueve la empatía, la justicia y la libertad individual. El Templo Satánico ha sido reconocido como una organización religiosa en varios países, incluyendo los Estados Unidos y Canadá. La Orden de los Nueve Ángulos es una organización satánica que ha sido vinculada con actividades criminales en algunos países. La Orden de los Nueve Ángulos es considerada una organización peligrosa por muchas agencias de aplicación de la ley. Es importante destacar que, aunque estos grupos han sido reconocidos como organizaciones religiosas legítimas, no todos los satanistas están afiliados a ellos y muchos satanistas practican en solitario o en grupos pequeños no afiliados a ninguna organización en particular. Características de la Iglesia de Satanás. La Iglesia de Satanás fue fundada en 1966 por Anton LaVey y se define a sí misma como una religión que celebra la indulgencia, la responsabilidad personal y la satisfacción de los deseos individuales. A continuación, se presentan algunas características de la Iglesia de Satanás. Creencias ateas. A diferencia de muchas religiones, la Iglesia de Satanás no cree en un ser divino, sino que se enfoca en la promoción de la libertad y la responsabilidad individual. Creencia en la autorrealización. La Iglesia de Satanás enfatiza la importancia de la autorrealización y el desarrollo personal. Según sus creencias, cada individuo debe buscar la felicidad y la satisfacción a través de la exploración y el desarrollo de sus propios deseos y potencialidades. Ritualismo. La Iglesia de Satanás utiliza el ritualismo como una forma de expresión y celebración. Los rituales suelen involucrar elementos teatrales y simbólicos y pueden incluir música, lecturas y la manipulación de objetos. Satanismo como símbolo. Para la Iglesia de Satanás, Satanás no es visto como una entidad sobrenatural, sino como un símbolo de la libertad individual y la rebeldía contra las normas sociales establecidas. Ética de la indulgencia. La Iglesia de Satanás promueve la indulgencia como una forma de alcanzar la felicidad y la realización personal. Esto significa que los miembros de la Iglesia se animan a satisfacer sus propios deseos, siempre y cuando no dañen a otros seres humanos o animales. Es importante tener en cuenta que, a pesar de que la Iglesia de Satanás se define a sí misma como una religión, sus creencias y prácticas son bastante controvertidas y pueden no ser aceptadas por todas las personas. Características del Templo Satánico. El Templo Satánico es una organización satánica que se define a sí misma como una religión no teísta que promueve la empatía, la justicia y la libertad individual. A continuación, se presentan algunas de las características del Templo Satánico. Creencias no teístas. A diferencia de muchas religiones, el Templo Satánico no cree en la existencia de un ser divino. En cambio, se enfoca en la promoción de la empatía y la justicia social. Énfasis en la justicia social. El Templo Satánico promueve la igualdad y la justicia social, y ha estado involucrado en una serie de campañas de activismo,
incluyendo la promoción de los derechos reproductivos y la separación de la Iglesia y el Estado. Tolerancia. El templo satánico valora la tolerancia y la inclusión, y afirma que todas las personas tienen derecho a adorar y creer en lo que quieran. Enfoque en la libertad individual. El templo satánico anima a sus miembros a buscar la libertad individual y la autoexpresión, siempre y cuando no dañen a otros seres humanos o animales. Utilización de símbolos satánicos. El templo satánico utiliza símbolos satánicos, como el pentagrama invertido, para representar sus creencias. Sin embargo, estos símbolos no se utilizan para promover el mal o la violencia, sino para simbolizar la rebelión y la libertad individual. Es importante tener en cuenta que, aunque el templo satánico se define a sí mismo como una religión, sus creencias y prácticas pueden no ser aceptadas por todas las personas y han sido objeto de controversia en algunos lugares. Características de la Orden de los Nueve Ángulos. La Orden de los Nueve Ángulos, ONA, es un grupo esotérico que se autodefine como una orden sinérgica y que se enfoca en la práctica del ocultismo y la magia. A continuación, se presentan algunas de las características de la ONA. Enfoque en la individualidad. La ONA enfatiza la importancia de la individualidad y el desarrollo personal, y anima a sus miembros a buscar la maestría a través del desarrollo de sus propios poderes mágicos. Creencias teístas. A diferencia de algunas organizaciones satánicas no teístas, la ONA cree en la existencia de un ser divino o principio acausal que trasciende el universo conocido. Énfasis en la práctica mágica. La ONA promueve la práctica de la magia y el ocultismo como una forma de alcanzar la maestría y el conocimiento. Utilización de símbolos ocultos. La ONA utiliza una variedad de símbolos ocultos en sus prácticas, incluyendo el sello de los 9 ángulos y el símbolo de Baphomet. Creencia en la tradición primordial. La ONA afirma ser parte de una tradición primordial, que se remonta a la antigüedad y que ha sido transmitida de forma secreta a través de los siglos. Es importante tener en cuenta que, debido a sus creencias y prácticas, la ONA ha sido objeto de controversia y ha sido vinculada con actos de violencia y delitos en algunos casos. ¿Las sectas satánicas se sacrifican niños? No hay evidencia creíble de que las sectas satánicas realicen sacrificios de niños. La idea de que las sectas satánicas sacrifiquen niños se originó en la década de 1980 como resultado de la llamada misteria satánica, en la que se acusaba falsamente a individuos y organizaciones de participar en rituales satánicos que incluían sacrificios de animales y seres humanos, incluyendo niños. Aunque ha habido casos aislados de individuos que han sido acusados y condenados por delitos relacionados con rituales satánicos y la muerte de personas, estos casos son muy raros y no son representativos de las creencias y prácticas de las organizaciones satánicas en general. Es importante tener en cuenta que la mayoría de las organizaciones satánicas no promueven la violencia o el sacrificio de seres humanos o animales como parte de sus creencias y prácticas. La mayoría de estas organizaciones se enfocan en la promoción de la libertad individual, la autoexpresión y la justicia social, y sus creencias y prácticas pueden no ser aceptadas por todas las personas, pero no incluyen la violencia ni el sacrificio de seres vivos. Entonces, ¿por qué se embanderan bajo el nombre de Satanás? Las organizaciones que se identifican como satánicas tienen una variedad de razones por las que utilizan el nombre de Satanás en su denominación. A menudo, estas organizaciones adoptan el nombre y satanismo como una forma de desafiar las normas religiosas y culturales predominantes, y para afirmar la libertad individual y la autonomía. Para muchas de estas organizaciones, el satanismo no se trata de adorar a un ser malvado o diabólico, sino de utilizar el simbolismo y las ideas asociadas con Satanás como una forma de expresar su rechazo a las normas y valores que consideran restrictivos o injustos. Además, muchas organizaciones satánicas ven a Satanás como un símbolo de la rebelión y la resistencia contra el dogmatismo y la opresión religiosa, y buscan promover la libertad individual, la creatividad y la exploración personal. También es importante tener en cuenta que, al igual que ocurre con otras religiones y creencias, no todas las organizaciones satánicas comparten las mismas creencias o prácticas, y algunas pueden utilizar el nombre de Satanás de manera diferente o tener una interpretación diferente de lo que significa. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi página web es demim.es.tl.